Mi novia me escribió, me voy a desconectar por esta noche, hablamos mañana. Pero estaba activa en Instagram, publicando historias con otra persona. Le respondí con una captura de pantalla de su historia y luego la bloqueé de todas partes antes de que pudiera explicarse. Ella me escribió, me voy a desconectar. Hablamos mañana. Te quiero. 15 minutos después, estaba en Instagram publicando una historia con otra persona. La misma noche, a la misma hora. La vi 3 veces solo para asegurarme de que no lo estaba malinterpretando. Luego tomé una captura de pantalla, se la envié y la bloqueé de todas partes antes de que pudiera responder porque, en ese momento, finalmente lo entendí todo. Ella me escribió esa noche. Me voy a desconectar por esta noche. ¿Cansada? Hablamos mañana. De acuerdo. Te quiero. Ese fue el mensaje. 9 palabras que leí, ante las que sonreí, y luego puse mi teléfono boca abajo en mi mesita de noche como un hombre que no tenía ninguna razón en el mundo para sentir algo que no fuera una paz absoluta. Incluso sentí un poco de ternura porque había añadido, te quiero al final, y no siempre lo hacía, no en un mensaje casual de buenas noches. Así que recuerdo recostarme en mi almohada, mirando el ventilador de techo, sintiendo esta especie de calidez silenciosa. El tipo de calidez que te hace pensar que todo está bien, el tipo que te hace sentir estúpido más tarde. Tengo 26 años. Ella tenía 24. Llevábamos juntos casi 2 años, viviendo en apartamentos separados a unos 20 minutos de distancia en la misma ciudad. Es todo el contexto que necesitan por ahora. No sé exactamente qué me hizo abrir Instagram. No sospechaba nada. No estaba buscando nada. Creo que era solo que mi cerebro todavía estaba activo después de un largo día de trabajo y aún no estaba listo para dormir. Así que, tomé mi teléfono por pura costumbre y comencé a desplazarme. Primero, las historias de Instagram. Ahí es donde vas cuando estás matando 10 minutos sin pensar antes de que tus ojos se pongan pesados. Los pequeños círculos en la parte superior de la pantalla. Colegas, amigos, algún creador de contenido que seguía porque hacía vídeos divertidos sobre el trabajo remoto. Y entonces apareció su círculo, su foto de perfil en ese pequeño anillo, un anillo que debería haber sido gris, el color que adquiere cuando alguien no ha publicado, porque ella me había dicho hacía menos de 20 minutos que se iba a desconectar. Pero el círculo no era gris. Tenía un gradiente rosa y naranja brillante a su alrededor. Una historia nueva, publicada hacía 4 minutos. Sinceramente, pensé que había leído mal la notificación. La miré fijamente por un segundo. De la misma manera que miras una palabra que de repente parece estar mal escrita, aunque nunca lo haya estado antes. Luego la toqué. Su historia se cargó. Era un vídeo, no un selfie, no una foto de objetos planos, no una diapositiva con una cita, un vídeo, del tipo que grabas cuando estás en un lugar con ruido ambiental y quieres capturar la atmósfera. Sonaba música de fondo, algo animado y cálido, y la cámara apuntaba a una mesa que tenía 2 copas de cóctel, una vela parpadeante y algunos platos con comida. La mano de alguien se extendía desde el lado izquierdo del encuadre, y esa mano sostenía una copa como en un brindis. La leyenda de la historia decía, noches como estas, brindis y destellos. La vi una y otra vez, y una vez más después de eso. Hay momentos en la vida en los que tu cerebro se niega a procesar lo que tus ojos ya le están mostrando. Este fue uno de esos momentos porque la explicación más lógica, la que mi cerebro seguía intentando ofrecerme como un camarero nervioso, era que se trataba de una historia antigua, que tal vez la había publicado antes de enviarme el mensaje. Que las marcas de tiempo estaban ligeramente desfasadas debido a algún retraso de la aplicación o a una rareza de la zona horaria. Quería creerlo tanto que casi me convencí, casi. Pero la historia se publicó a las 11:17 de la noche y su mensaje de me voy a desconectar llegó a las 11:02 de la noche. 15 minutos. Me escribió que se iba a desconectar y luego, 15 minutos más tarde, publicó una historia de Instagram desde lo que era claramente un restaurante o un bar con cócteles, con la mano de otra persona en el encuadre. A las 11:17 de la noche. Dejé mi teléfono sobre la cama y me quedé sentado allí. Mi habitación estaba en silencio, excepto por el ventilador de techo y el sonido distante de un coche pasando afuera. Aún no estaba enfadado. La ira vendría más tarde.
En ese momento, era algo más frío, algo más lento. Se sentía como estar sumergido, como si el agua no se estrellara sobre ti. Simplemente subía centímetro a centímetro, y tú lo veías suceder sin poder moverte. Volví a coger el teléfono. Fui a su mensaje. Lo leí de nuevo. Me voy a desconectar por esta noche. ¿Cansada? Hablamos mañana. De acuerdo. Te quiero. Luego abrí su historia de nuevo. Esas 2 copas de cóctel, esa vela, esa mano haciendo un pequeño brindis. Noches como estas, brindis y destellos. Tomé una captura de pantalla de la historia. Volví a nuestra conversación. No escribí nada. Simplemente envié la captura de pantalla. Sin leyenda. Sin un ¿qué es esto? Sin un signo de interrogación, solo la imagen. Y luego vi cómo la pequeña doble marca de verificación se volvía azul, lo que significaba que lo vio de inmediato, lo que significaba que su teléfono estaba en su mano, lo que significaba que no estaba para nada dormida. Apareció el indicador de que estaba escribiendo. 3 pequeños puntos que saltaban. Los observé y luego desaparecieron. No llegó ningún mensaje. Los puntos aparecieron de nuevo, luego desaparecieron de nuevo. Luego, una tercera vez, puntos, pausa, nada. Estaba escribiendo y borrando. Escribiendo y borrando, que es el comportamiento de alguien que no está confundido por lo que le han enviado. La gente confundida escribe rápido. Envían un espera que, o un en unos 4 segundos. No se quedan sentados redactando y borrando respuestas durante 2 minutos. La gente culpable redacta y borra. La gente culpable sopesa cada palabra. La gente culpable intenta encontrar la versión de la verdad que menos los perjudique. Si disfrutas de historias reales como esta, suscríbete, porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo por completo. La bloqueé en iMessage, luego en Instagram, luego en WhatsApp, luego en Snapchat, aunque apenas lo usábamos. Luego encontré su número y lo bloqueé por completo de mi teléfono. Lo hice todo en quizás 45 segundos. No con rabia, no llorando, no temblando. Lo hice en silencio, metódicamente, de la manera en que limpias un espacio de trabajo al final de un empleo. No porque hubiera terminado de procesarlo, sino porque no confiaba en mí mismo para leer lo que fuera que ella estuviera a punto de enviar, porque lo que fuera a decir en esos mensajes cuidadosamente redactados y borrados iba a ser una actuación. Y yo no estaba de humor para el teatro esa noche. Quiero retroceder ahora porque la historia no comienza a las 11:17 de la noche. La verdadera historia comienza unos 6 meses antes de esa noche. Comienza con un tipo llamado Cole. Cole era alguien que ella conocía desde antes de que estuviéramos juntos. Se habían conocido en algún taller de diseño gráfico. Ella trabaja como diseñadora de marca freelance, y al parecer, él estaba en la misma industria o en una adyacente. Me lo mencionó casualmente una vez al principio de nuestra relación. De la manera en que mencionas a un conocido profesional. Ah, Cole. Sí, nos conocimos en ese taller. Es agradable. Hace gráficos en movimiento. Eso fue todo. Esa fue la totalidad de la información sobre Cole. No volví a pensar en ello durante casi un año. Luego, unos 8 meses después de comenzar la relación, ella empezó un nuevo proyecto, una renovación de marca para una pequeña empresa de estilo de vida. Estaba emocionada por ello. Hablaba de ello en la cena, me mostraba paletas de colores en su portátil, me preguntaba qué pensaba sobre ciertas direcciones de logotipos. Me gustaba verla emocionada. El diseño era lo suyo, de la misma manera que escribir código era lo mío. Era donde cobraba vida, donde se volvía completamente desinhibida, donde la versión de ella que siempre era ligeramente reservada en situaciones sociales simplemente desaparecía. Me encantaba esa versión de ella. Así que presté atención cuando hablaba de este proyecto. Hice preguntas. Recordé el nombre del cliente. Pedí actualizaciones. Y en algún momento, noté que el nombre de Cole seguía apareciendo en las actualizaciones. Cole piensa que la fuente serif es más acorde con la marca. Le mostré a Cole la historia de color revisada y dijo que ahora se lee mejor.
Cole y yo tuvimos una llamada esta mañana para repasar la presentación. Cole. 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 No dije nada durante un tiempo. En parte porque no quería ser ese tipo. Ya sabes a qué tipo me refiero. El novio inseguro que convierte cada nombre masculino que su novia menciona en un drama de 5 actos. Había sido ese tipo en una relación anterior, cuando tenía 21 años y funcionaba enteramente a base de ansiedad y celos no procesados, y había sido agotador y feo y, en última instancia, infundado. Me había dicho a mí mismo que ya lo había superado. Me había dicho a mí mismo que era un adulto que podía confiar en la persona que amaba. Así que dejé que las menciones a Cole se acumularan sin comentarios. Sonreí, asentí e hice preguntas de seguimiento inteligentes sobre el proyecto en sí. Pero entonces llegó el día en que fui a su apartamento y ella estaba en una videollamada. Me levantó un dedo, el gesto de dame un minuto, y siguió hablando. Me senté en su sofá y esperé. Y podía ver su pantalla desde donde estaba sentado. No con claridad, no lo suficiente como para distinguir detalles, pero sí lo suficiente como para ver que la persona al otro lado de la llamada era un chico, joven, de buen aspecto, que llevaba una camiseta negra. Se reían de algo. No era una conversación larga, solo el final de una. La concluyó en unos 3 minutos, dijo, de acuerdo, sí, hagámoslo. Te lo enviaré esta noche. Y luego terminó la llamada. Se giró hacia mí, completamente relajada. Perdón, era Cole. Estamos haciendo una sección de colaboración para la presentación. Todo bien, dije, y lo decía en serio, en su mayor parte. Pero algo, una cosa pequeña y silenciosa en mi pecho, había cambiado. Quiero ser claro sobre algo. No había nada objetivamente incorrecto en nada de lo que había visto. No estaba susurrando. No estaba ocultando su pantalla. Me dijo su nombre inmediatamente sin que yo se lo preguntara. Fue profesional y directa en la llamada. Nada en su lenguaje corporal cuando entré sugería a alguien atrapado en medio de algo que no debería estar haciendo. Y, sin embargo, había esta cosa que solo puedo describir como una frecuencia, una vibración entre ellos, incluso a través de una pantalla. La soltura, la risa, la calidez que no se sentía del todo profesional. Quizás lo estaba imaginando, pero no creía que fuera así. Lo mencioné esa tarde, casualmente, con cuidado, de la manera en que pruebas el hielo antes de caminar sobre él. Estábamos comiendo comida para llevar en su sofá y dije algo como, entonces, Cole, son muy cercanos. Ella se encogió de hombros. Profesionalmente cercanos. Sí, es un buen colaborador. ¿Qué? Solo es curiosidad. Lo mencionas mucho. Me miró, no a la defensiva, más bien como si estuviera midiendo la pregunta, tratando de averiguar cuán en serio lo decía. ¿Es eso un problema?, preguntó. No es un problema, dije. Solo una pregunta. Se acercó y me apretó la mano. Es un colega, eso es todo. Y lo dejé pasar porque ese es el movimiento que haces cuando no tienes ni una sola prueba real. Lo dejas pasar, lo archivas y esperas. Durante los siguientes meses, las cosas fueron realmente bien. El proyecto de Cole terminó. Su nombre aparecía con menos frecuencia. Tuvimos una racha genuinamente fuerte. Hicimos un viaje de fin de semana. Empezamos a cocinar juntos los domingos. Hablamos más abiertamente que nunca sobre hacia dónde iban las cosas y lo que ambos queríamos. Mencionó la posibilidad de mudarnos juntos en algún momento. Dije que estaba abierto a ello. Hablamos sobre si queríamos quedarnos en la ciudad a largo plazo o mudarnos finalmente a un lugar más tranquilo. Estábamos teniendo el tipo de conversaciones que se sienten como una planificación. Y en esas conversaciones, sentí que todo el asunto no había sido nada. Un bache, un capítulo en la historia de mi propia inseguridad que, afortunadamente, había logrado no convertir en una pelea. Luego, unos 2 meses antes de la noche de la historia de Instagram, comenzó un nuevo proyecto. Cliente diferente, alcance diferente, pero Cole estaba involucrado de nuevo. El cliente lo solicitó específicamente para el trabajo de animación, explicó antes de que yo hubiera preguntado,
lo cual fue algo extraño de ofrecer voluntariamente antes de una pregunta. Noté que comenzó a proteger más su teléfono. No de forma dramática, no poniéndolo boca abajo en cuanto yo entraba en la habitación, solo un poco más consciente de él. Si su teléfono se iluminaba sobre la mesa y yo estaba cerca, lo miraba y luego me miraba a mí antes de cogerlo. Una cosa pequeña, podría no significar nada. Lo he analizado tantas veces desde entonces, y todavía sinceramente no sé si era culpa o solo un hábito, pero lo noté. También noté que nuestras llamadas nocturnas comenzaron a ser más cortas. Teníamos un ritual. Cada noche antes de dormir, teníamos una llamada telefónica. No siempre larga, a veces solo 20 minutos, pero era constante. Había sido constante durante casi toda la relación. En algún momento durante este segundo proyecto, comenzaron a cortarse más abruptamente. Estoy muy cansada esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Tengo que madrugar. Debería irme a dormir. He estado mirando pantallas todo el día. Solo necesito desconectar. Todo razonable. Todo completamente comprensible para alguien que trabajaba las horas que ella trabajaba. Pero cuando algo cambia en un patrón, cuando un ritmo que ha sido constante durante 18 meses de repente comienza a fallar, se queda en tu mente. No te grita. Simplemente se queda ahí, en silencio, ocupando espacio. La semana anterior a la noche en cuestión, hubo un momento específico que, en retrospectiva, fue la señal más fuerte que ignoré. Estábamos enviándonos mensajes a media tarde y mencionó que tenía un almuerzo de trabajo con un cliente. Normal. Me envió una foto de su comida, una ensalada con una tostada de aguacate, y le respondí con un corazón e hice alguna broma sobre cómo las ensaladas en lugares elegantes eran solo decoración para el pan. Se rió, o escribió jajaja, que elegí interpretar como una risa. Esa noche, estaba en su página de Instagram, no husmeando, solo desplazándome, y vi que había publicado una historia de esa tarde. Era una foto de la misma mesa que había visto en la foto de la comida que me envió, pero la toma era más amplia. Y al otro lado de la mesa, apenas en el encuadre, había un segundo plato y un brazo, el brazo de un hombre. No había mencionado que estaba almorzando con una persona. Solo había dicho almuerzo de trabajo con un cliente. Quizás el brazo pertenecía al cliente, quizás. Pero cuando le escribí esa noche, algo me hizo no mencionarlo. No sé por qué. Quizás porque no quería oír la explicación. Quizás porque ya sospechaba que la explicación no me satisfaría por completo, y aún no estaba listo para estar en ese precipicio. Así que llegamos a la noche. El mensaje de las 11:02 de la noche. La historia de las 11:17 de la noche. Ya les he contado lo que vi, pero esto es lo que hice después de bloquearla de todo. Me quedé tumbado en la oscuridad e hice algo que me había negado a hacer durante meses. Repasé mis recuerdos. No Instagram, no mensajes, no ningún registro digital, solo la memoria. Cada vez que su historia había sido ligeramente extraña, cada vez que un nombre había aparecido con demasiada frecuencia, cada vez que había ajustado el ángulo de la pantalla de su teléfono, cada llamada telefónica acortada, cada explicación vaga. Cada momento en que había aceptado la interpretación caritativa y archivado la otra. Había estado construyendo un expediente en el fondo de mi mente sin darme cuenta. Y tumbado en la oscuridad esa noche, por primera vez, realmente lo abrí y lo leí. Y lo que encontré no fue ira. Lo que encontré fue un sentimiento que era más difícil de nombrar. Algo así como reconocer tu propia letra en una carta que no recuerdas haber escrito. Porque la verdad era que yo lo sabía. No los detalles específicos, no las copas de cóctel y la vela y la mano haciendo un brindis, sino la forma, el contorno. Había sabido durante meses que algo no estaba del todo bien. Y había elegido la comodidad sobre la claridad. Había elegido la versión de los hechos que permitía que las cosas siguieran igual porque seguir igual parecía más fácil que tirar del hilo y ver cómo todo se deshacía. Y así, de alguna manera, no de la manera que la excusa, sino de la manera que es simplemente honesta, me había hecho esto a mí mismo. Me había parado al borde de la verdad varias veces y había retrocedido hasta la noche en que ella me entregó una prueba que no podía archivar. Por la mañana, mi teléfono tenía aproximadamente 47 intentos de contacto de números y cuentas que no había pensado en bloquear.
Su hermana había escrito. Un amigo mutuo nuestro, un chico llamado Oliver, había enviado un largo mensaje que comenzaba con: «Oye, tío, sé que estás molesto, pero ella». Me había enviado un correo electrónico a través de una dirección antigua que aparentemente todavía tenía de cuando compartimos un documento hace 2 años. El asunto del correo era: «Por favor, solo déjame explicar». Leí el asunto. No abrí el correo. Fui a trabajar. Me senté en mi escritorio. Escribí código durante 6 horas. Hay algo silenciosamente útil en el trabajo cuando todo lo demás es un caos. No porque sane nada, sino porque no te pide nada emocionalmente y te da algo que hacer con tus manos. En el almuerzo, me senté solo en la sala de descanso y me permití pensar por primera vez desde que lo bloqueé todo. ¿Qué creía realmente que había pasado? Las posibles historias se organizaron ordenadamente en mi mente. 1. Había salido específicamente con Cole en lo que funcionalmente era una cita después de decirme que se iba a dormir. 2. Había salido con un grupo de personas que incluía a Cole, y por razones que consideró más fáciles, me había dicho que se iba a dormir en lugar de explicar una situación social que lo involucraba. 3. Algo completamente diferente que no estaba viendo. El problema con la opción 3 es que no tenía pruebas para ella. El problema con las opciones 1 y 2 es que ambas eran, en grados fundamentalmente diferentes, una traición. La opción 2 es la versión de «puedo explicarlo». La versión que en las películas suele dar como resultado que el malentendido se aclare y todos lloren y se abracen para el tercer acto. Pero esto es lo que no te dicen sobre la versión de «puedo explicarlo». Incluso si la explicación aclara la noche específica en cuestión, no aclara los meses de tensión acumulada. No aclara las llamadas telefónicas acortadas. No aclara los ajustes de la pantalla del teléfono. No aclara el almuerzo que tenía un brazo en el encuadre. No aclara la elección específica que hizo de enviarme un mensaje de «me voy a desconectar. Te quiero» mientras estaba sentada en un restaurante con cócteles y una vela encendida. Esa elección, esa mentira específica, deliberada e innecesaria, existía independientemente de qué versión de los hechos fuera cierta. Oliver pasó por mi escritorio sobre las 3 de la tarde. Se sentó en la silla a mi lado sin ser invitado y simplemente me miró por un segundo. Oliver es una de esas personas que me conoce lo suficiente como para saltarse unos 4 pasos del preámbulo conversacional. Éramos amigos desde la universidad. Conocía bien la relación. La había conocido, le había caído bien, había asistido a la cena de cumpleaños donde le regalé el collar que probablemente llevaba puesto en ese momento en algún lugar que no podía ver. Está muy afectada, dijo. Eso no me dice nada nuevo, respondí. Dice que no es lo que parece. Las personas que son realmente inocentes empiezan con la explicación, no con la advertencia. Se quedó en silencio por un segundo. Dice que te lo explicará todo si le das 5 minutos. No estoy listo para darle 5 minutos. Justo, dijo. Pero ¿estás seguro de que quieres tomar una decisión permanente en medio de un estado emocional temporal? Y pensé en eso durante mucho tiempo después de que volviera a su escritorio. Porque esta es la cuestión sobre el consejo: no tomes decisiones permanentes en estados emocionales temporales. Es correcto en un sentido general. Es útil en la mayoría de las situaciones. Pero hay una versión de ese consejo que se convierte en un mecanismo para mantener a las personas en situaciones que están fundamentalmente rotas. Porque si aplicas esa lógica infinitamente, si siempre esperas a estar tranquilo, siempre esperas a tener toda la información, siempre esperas a que la otra persona haya tenido la oportunidad de presentar su versión, puedes pasar toda tu vida en un patrón de espera. Sin actuar nunca sobre lo que realmente sientes, sin confiar nunca en tu propia percepción lo suficiente como para moverte. Mi estado emocional ese día no era temporal porque me hubiera sorprendido brevemente. Mi estado emocional ese día era el resultado de 18 meses de estar lenta y silenciosamente inquieto, y la historia de Instagram no había creado el sentimiento. Simplemente había abierto el recipiente en el que se había almacenado. Esa noche, desbloqueé su correo electrónico. No su teléfono, no ninguna red social, solo el correo electrónico porque quería leer lo que tenía que decir, pero lo quería en un formato que me diera tiempo para pensar antes de responder. Sin indicadores de escritura, sin confirmaciones de lectura,
sin presión para reaccionar en tiempo real. Abrí su correo. Era largo. Parafrasearé en lugar de repasar cada línea. Dijo que lamentaba no haberme dicho la verdad. Dijo que había salido esa noche con un grupo, ella, Cole y otras 2 personas del mismo círculo creativo. Dijo que había sido un plan improvisado, un vamos a cenar de última hora que se organizó alrededor de las 10 de la noche. Dijo que no me lo había contado porque sabía que yo tenía sentimientos complicados sobre Cole, sus palabras, y no quería lidiar con la conversación que seguiría. Dijo que debería haber sido honesta y que no lo fue y que sabía que eso estaba mal. Dijo que no había pasado nada entre ella y Cole. Dijo que necesitaba que le creyera. Dijo que me quería. Dijo que respondería a cualquier pregunta que tuviera si tan solo hablaba con ella. Leí el correo 3 veces. La primera vez buscaba la mentira. La segunda vez intentaba decidir si la explicación era realmente plausible. La tercera vez escuchaba lo que no estaba allí. Y esto es lo que no estaba allí. Una explicación de por qué me había enviado específicamente un mensaje con "te quiero" 15 minutos antes de que se publicara la historia. Ese detalle específico, estaba ausente en su relato de los hechos. Porque si me hubiera escrito para darme las buenas noches y luego hubiera acabado casualmente en una cena con Cole, habría explicado esa secuencia. Habría dicho, el plan surgió después de que te escribí, y debería habértelo dicho, pero no lo hizo. Dijo que el plan se organizó a las 10 de la noche. Y me escribió a las 11:02 de la noche. 1 hora después de que el plan ya se hubiera formado. Se había quedado con el conocimiento de a dónde iba durante 1 hora y luego me envió un mensaje de "me voy a desconectar" que estaba diseñado para cerrar la puerta a cualquier contacto adicional por esa noche. Eso no fue una omisión accidental. Eso fue arquitectura. Le respondí con una sola pregunta, solo una. Dijiste que el plan se organizó alrededor de las 10 de la noche. Me escribiste a las 11:02 de la noche diciendo que te ibas a desconectar por la noche. ¿Por qué? Pulsé enviar. Cerré mi portátil. Hice la cena. Lavé los platos. Vi la mitad de algo en la televisión sin retener ni un solo fotograma. Volví a mi portátil sobre las 10 de la noche esa noche. Su respuesta estaba esperando. No quería pelear. 5 palabras. Se había sentado, leído mi pregunta y destilado toda su explicación en 5 palabras. No quería pelear. Y ahí estaba. No tenía miedo de que lo malinterpretaras. No sabía que te sentirías inseguro al respecto. Ni siquiera debería habértelo dicho y entré en pánico. No quería pelear. Lo que, cuando lo traduces del cuidadoso lenguaje de la autoprotección, significa sabía que lo que estaba haciendo te molestaría, y en lugar de tomar una decisión diferente, elegí engañarte para no tener que lidiar con tu reacción. Esa no es una persona que cometió un error de una sola vez. Esa es una persona que, cuando se enfrenta a una elección entre la transparencia y la conveniencia, eligió la conveniencia repetidamente durante meses. Pensé en todas las veces que yo había elegido no mencionar algo porque tampoco quería pelear. La mención de Cole que había dejado pasar. Lo de la pantalla del teléfono que nunca había abordado. El almuerzo con el brazo en el encuadre por el que había pasado sin comentar. Ambos, a nuestra manera, habíamos estado manejando esta cosa en la oscuridad. Ella la había estado manejando siendo menos que honesta. Yo la había estado manejando negándome a mirarla directamente. Y el resultado fue una relación que parecía intacta desde fuera pero que se había estado erosionando desde dentro durante quién sabe cuánto tiempo. Le respondí a la mañana siguiente porque necesitaba consultarlo con la almohada primero. Y cuando me desperté, la claridad que sentí no era del tipo furioso. Era del otro tipo. El tipo silencioso. El tipo que no necesita gritar porque ya ha tomado una decisión. Esto es lo que envié, entiendo que no querías pelear. Yo tampoco he querido pelear durante meses. Pero en algún momento, el no querer pelear se convirtió en algo que ambos usábamos como razón para no ser honestos. No creo que una conversación vaya a arreglar eso. No creo que hicieras esto con malicia, y no creo que seas una mala persona, pero tampoco creo que pueda estar con alguien que,
en el momento de elegir entre la honestidad y la comodidad, elige consistentemente la comodidad. Ojalá las cosas fueran diferentes. Lo envié. Salí a correr. Respondió mientras yo todavía estaba fuera, un correo largo, mucho más largo que el primero. Dijo que no estaba siendo justo. Dijo que todo el mundo evita las conversaciones difíciles a veces. Dijo que la situación con Cole era genuinamente inocente. Dijo que la estaba castigando por un error que merecía una conversación, no un final. Dijo que nunca había hecho nada físico. Dijo que pedía una oportunidad para hablar en persona, cara a cara. Me senté en un banco afuera y lo leí todo. Y noté algo. Ni una sola palabra en ese correo abordaba el patrón. Había explicado la noche específica. Había defendido la relación específica con Cole. Había argumentado a favor de su propia inocencia fundamental en términos de acciones físicas, pero no había dicho nada. Ni una frase, ni una cláusula. Sobre los meses de pequeñas evasiones, las llamadas acortadas, los cuidadosos ángulos de la pantalla, el almuerzo que no había mencionado, la hora que había pasado sabiendo a dónde iba antes de enviarme un mensaje de buenas noches. Porque esas cosas no se podían defender. Solo se podían reconocer, y ella no estaba lista para reconocerlas. Escribí una vez más, lo último que le envié, te creo que no pasó nada físico. No estoy terminando las cosas por lo que creo que hiciste con Cole. Estoy terminando las cosas por lo que hiciste conmigo. Hay una diferencia. Cuídate. Eso fue todo. Lo envié. Volví a bloquear el correo electrónico. No lo abrí de nuevo. Quiero avanzar rápidamente unas 2 semanas porque la historia no se entiende completamente sin lo que sucedió después. Oliver vino un sábado, como a veces hacía, y pedimos pizza, vimos algo y hablamos. En algún momento, me dijo que había hablado con ella. No en mi nombre, solo un amigo mutuo que se interesaba por ambos lados de una ruptura, como a veces hacen los buenos amigos mutuos. Le pregunté qué había dicho. Dijo que estaba genuinamente triste. Dijo que ella mantenía genuinamente que no había pasado nada. Dijo, y esta es la parte en la que más pensé, que ella le dijo que se había estado distanciando un poco porque tenía miedo. No de mí, no de Cole específicamente, sino de la relación en sí, de lo seria que se estaba volviendo, de las conversaciones sobre mudarnos juntos, del hecho de que las cosas se dirigían a algo permanente, y había comenzado a entrar en pánico en silencio. De la manera en que la gente lo hace cuando ama a alguien pero está aterrorizada de lo que amar a alguien plenamente requiere de ti. Dijo que ella no había manejado ese miedo con honestidad. Dijo que lo había manejado creando un poco de distancia, manteniendo una vida ligeramente al margen, manteniendo una conexión que se sentía un poco más casual y de bajo riesgo, no un reemplazo, una válvula de escape. Y miren, he dado vueltas a eso en mi mente más veces de las que puedo contar, porque hay una versión de esa explicación que es genuinamente humana. Ese tipo de miedo, el miedo al compromiso total, a perderte dentro de algo permanente, es real. Yo lo he sentido. Mucha gente lo ha sentido. Y si ella hubiera venido a mí con ese miedo, incluso torpemente, incluso mal, podríamos haber hablado de ello. Podríamos haber ido más despacio. Podríamos habernos ajustado. Podríamos haber descubierto juntos lo que necesitaba para sentirse menos sofocada por el peso de hacia donde se dirigían las cosas. Pero no había venido a mí. Se había ido por la tangente. Había manejado su miedo en silencio y en privado, y a mi costa. Y cuando la atraparon, tampoco había comenzado con esa verdad. Esa verdad solo había surgido a través de un tercero semanas después de que yo ya me hubiera ido. Hay una versión de mí que desearía haberlo sabido. Que desearía que en algún momento del mes 14 o 15, se hubiera sentado frente a mí y hubiera dicho, tengo miedo. Me estoy distanciando un poco. Necesito que entiendas que te quiero, pero estoy aterrorizada de lo real que se está volviendo esto. Esa versión de mí habría escuchado. Esa versión de mí habría dejado lo que estuviera sosteniendo y la habría mirado y dicho, de acuerdo, dime qué necesitas. Creo eso. Realmente creo que esa conversación podría haberlo cambiado todo, pero nunca sucedió. Y no puedes reescribir una relación en torno a una conversación que nunca se tuvo.
Han pasado unos 4 meses desde todo esto. No he hablado con ella. No diré que no he pensado en ella, porque eso sería una mentira. Y todo esto ha sido sobre lo que sucede cuando apilas pequeñas mentiras hasta que la estructura se derrumba. He pensado en ella más de lo que me gustaría admitir. Hay momentos, un tipo particular de tarde de domingo, un restaurante que pone música como la que a ella le gustaba, el olor de una marca de café específica que siempre tenía en su cocina, donde algo me golpea y lo siento. Ese duelo que no es del todo duelo porque la persona no se ha ido, solo se ha ido de tu vida. Y de alguna manera eso es más difícil. Pero esto es lo que sé. Sé que la relación, cualesquiera que fueran sus partes buenas, había estado funcionando con dos personas que, por separado, elegían no ver lo que estaba sucediendo. Ella, mintiendo sobre cosas pequeñas, yo, negándome a confrontarlas. Una relación en la que ambas personas miran hacia otro lado de lo mismo no es una relación fuerte. Es una ilusión compartida. Y las ilusiones compartidas finalmente terminan. La única variable es lo que desencadena el final. Para nosotros, fue una historia de Instagram y una captura de pantalla y 45 segundos de bloqueo. La gente me ha preguntado en las semanas posteriores si me arrepiento de haberla bloqueado de la manera en que lo hice, antes de que pudiera explicar, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de responder a la captura de pantalla. Y esta es mi respuesta honesta, no me arrepiento del bloqueo. Me arrepiento de la velocidad. No porque el resultado hubiera sido diferente, sino porque la forma en que lo hice, silenciosa, quirúrgica, sin palabras, nos negó a ambos la oportunidad de decir lo que necesitaba ser dicho en tiempo real. Ella merecía que se le hablara. No porque sus acciones hubieran merecido calidez, sino porque 2 años juntos, por muy imperfectos que fueran, merecen palabras. Merecen más que una captura de pantalla y un acto de desaparición. Y si soy honesto sobre mi propio comportamiento de la manera en que he sido honesto sobre el de ella, entonces esa es la parte que cargaré conmigo, no el final, la falta de palabras. También hay algo con lo que he tenido que lidiar sobre lo que realmente estaba haciendo en esos 45 segundos. Porque me dije a mí mismo que me estaba protegiendo, y lo estaba, pero también la estaba castigando. Me estaba asegurando de que tuviera que vivir con la incertidumbre, con la confirmación de lectura en la captura de pantalla, el indicador de escritura de 3 puntos que no llevaba a ninguna parte, y luego el muro repentino de todas las plataformas oscureciéndose a la vez. Le estaba haciendo sentir lo que yo había sentido en todas esas noches en que la llamada terminaba temprano y algo estaba ligeramente mal, y yo había elegido no decir nada. Le estaba haciendo sentirlo todo de una vez en lugar de lentamente, como yo lo había hecho. ¿Fue eso justo? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es esto. La relación me enseñó algo que creo que es realmente importante. Sobre el coste de no decir lo difícil cuando lo sientes por primera vez. Sobre cuánto daño se acumula en el espacio entre lo que notas y lo que dices. Había dejado que las cosas se acumularan. Pequeña observación tras pequeña observación. Pequeña incomodidad tras pequeña incomodidad hasta que formaron algo tan grande y comprimido que cuando finalmente se rompió, lo rompió todo. No solo lo que me molestaba esa noche. Todo. 2 años. El viaje de fin de semana. Cocinar los domingos, las conversaciones sobre mudarnos juntos, el collar, todo ello atrapado en la onda expansiva de algo que podría haber abordado en el mes 8 si hubiera confiado en mí mismo lo suficiente como para decir, oye, esto con Cole, necesito que realmente me hables de ello. No que me tranquilices. Háblame. He empezado a hacer eso ahora. En general, quiero decir, no en una relación. Aún no estoy ahí, y no pretendo estarlo. Pero en la vida, cuando algo me molesta, intento decirlo en el momento exacto en que me molesta en lugar de archivarlo. Es incómodo cada vez. Todavía se siente como tirar de un hilo que no estoy seguro de querer desenredar. Pero he aprendido que los hilos se tiran solos con el tiempo. La única pregunta es si eres tú quien sostiene el extremo o si eres tú el sorprendido por el desenredo. Miré su Instagram una vez, aproximadamente un mes después de todo, a través de una cuenta secundaria. De la manera en que lo haces cuando sabes que te vas a arrepentir, pero lo haces de todos modos. Había publicado una cantidad normal. Cosas de la vida siguiendo su curso.
tazas de café y trabajos de diseño y una foto de un atardecer desde algún lugar. Nada que me dijera nada de lo que realmente estaba buscando. No sé si ella y Cole son pareja ahora. No sé si alguna vez lo fueron realmente. No sé si la explicación que le dio a Oliver fue toda la verdad o una versión más suave de ella. He hecho las paces con no saberlo, que es lo que nadie te dice sobre las secuelas de una relación que termina en ambigüedad. No obtienes el final donde toda la información sale a la luz y todo se resuelve limpiamente en una forma que entiendes. Simplemente te quedas con las piezas que tienes y las llevas contigo hasta que se vuelven más ligeras. Si estás leyendo esto y estás en la parte de la historia en la que yo estaba en el mes 8, donde algo se siente un poco mal pero no se ha dicho nada y sigues eligiendo la interpretación caritativa, quiero decirte algo. No un consejo. No estoy cualificado para dar consejos, solo algo en lo que pensar. Lo que no estás diciendo tiene peso, y cuanto más tiempo lo lleves sin decir, más pesado se vuelve. Y finalmente deja de ser algo que estás llevando. Se convierte en parte del suelo sobre el que estás de pie. Y entonces un día el suelo cede y miras los pedazos y te das cuenta de que el suelo estaba hecho de todas las cosas que no dijiste. Di lo que tengas que decir, no de forma agresiva, no como una acusación. Solo dilo. Haz la pregunta que está en el fondo de tu mente a las 11 de la noche cuando algo se siente un poco mal y no estás seguro de por qué. Porque el peor resultado de preguntar es una conversación incómoda. Y el peor resultado de no preguntar es algo como esto. Lo último que diré es sobre esa captura de pantalla, la que le envié antes de bloquear todo. Solo la imagen, sin leyenda, sin palabras. He pensado en por qué lo hice de esa manera. ¿Por qué no escribí qué es esto, o pensé que estabas desconectada o cualquier cosa que hubiera abierto una conversación? Y creo que la verdad es que para cuando la envié, no estaba buscando una explicación. Estaba cerrando un ciclo. Estaba diciendo, veo esto. Te veo. No soy la persona que miró hacia otro lado esta vez. No era para ella. Era para mí. Fue lo primero honesto que había hecho en meses. Y quizás es ahí donde esto realmente termina. No con el bloqueo, no con los correos electrónicos, ni siquiera con la conversación que tuve con Oliver. Termina con esa captura de pantalla enviada a las 11:23 de la noche en una noche en la que se suponía que debía estar dormido. Enviada a una mujer que estaba sentada en un restaurante con copas de cóctel y una vela encendida y el brazo de alguien en el encuadre. Enviada sin palabras porque, por primera vez en mucho tiempo, la verdad no las necesitaba. Actualización 1. Sé que algunos de ustedes van a preguntar si me arrepiento de no haberla escuchado en persona. Sinceramente, me he hecho esa pregunta 100 veces. Mi respuesta honesta es que no creo que la conversación en persona hubiera cambiado el resultado. Podría haber cambiado el proceso, pero el resultado. Creo que ya habíamos pasado el punto en el que hablar nos habría llevado a un lugar diferente. Algunos finales no se evitan con más comunicación. Simplemente se retrasan. Actualización 2. Para todos los que dicen deberías haberle dado la oportunidad de explicar. Los entiendo. De verdad. Y quizás en una versión diferente de esta historia, lo habría hecho. Pero también necesito que entiendan que la explicación que me dio, cuando finalmente la dio, no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir que había tenido razón al sentirme inquieto durante meses y que me había estado desestimando a mí mismo todo el tiempo.